Vamos a seguir el trabajo de la clase anterior, ¿sí? Vamos a seguir con este fotomontaje. Por favor, todos abran su proyecto de Adobe Photoshop. Nos habíamos quedado en la composición. Teníamos nuestro fondo, ¿sí? Le dan doble clic para cambiar los nombres. Teníamos nuestro riel, el círculo riel y nuestro personaje. Sí, todo esto que está aquí es la composición, ¿sí? Todo esto de aquí se llama composición. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es irnos a la parte inferior de nuestro panel de capas, ¿sí? Al costado del icono, para crear una capa nueva, hay un folder Manila, un icono de folder Manila, disculpen, se me lengua la traba, de folder Manila. Como ven, ahí aparece un tooltip abajo que dice crear un grupo nuevo. Le van a dar clic y se genera este grupo nuevo, que es una carpeta. A esta carpeta le vamos a dar doble clic como si fuera una capa para cambiarle el nombre y le vamos a poner composición. Composición. ¿Sí? Actualmente esta capa o grupo o carpeta no tiene nada. ¿Sí? Miren, tiene la flechita hacia abajo que quiere decir que se pueden ver todo lo que está dentro de ese archivo, de ese grupo. Esto es una manera de agrupar capas, ¿sí? Acuérdense que las capas no funcionan como Illustrator. En Illustrator las capas pueden anidar o contener varios vectores o elementos vectoriales. Sin embargo, aquí el concepto de capa es distinto. Una capa es como si fuera una lámina transparente donde tú puedes dibujar, ¿no? Entonces, cada capa en realidad eh, contiene píxeles, ¿sí? Ya sean transparentes o de color. Entonces, no puedes anidar una capa dentro de otra capa, ¿sí? O sea, no existe ese concepto, ¿sí? O no puedes anidar dentro de un píxel otro píxel, ¿no? Eso no existe aquí en Photoshop porque el modo de imagen es por píxel, por bitmap. Entonces, para suplir eso y para tener una mejor organización en nuestros proyectos, existe este concepto de grupos, ¿sí? Entonces, una vez creado esta carpeta, este grupo, ¿sí? Vamos a darle clic, por ejemplo, miren, a personaje, como ven, cuando yo selecciono una capa se sombrea un poco, eh, pues se hace un poco más clara la capa, ¿sí? Entonces, yo le doy clic a personaje y luego presiono la tecla Shift, ¿sí? La tecla Shift, sin soltar Shift, le voy a dar clic a mi capa de fondo. Y como ven, todas las capas se han sombreado. Quiere decir que todas las capas están seleccionadas. Una vez hemos hecho esto, vamos a soltar Shift, obviamente, y luego vamos a darle clic a cualquiera de las capas seleccionadas. Sin soltar el clic, vamos a arrastrar el mouse, ¿sí? Hasta que se genere, miren, por ejemplo, aquí se genera una línea horizontal turquesa. Entonces lo voy a subir un poco más, casi a la altura donde está el nombre del grupo o de la carpeta, y se me va a sombrear todo el alrededor de esa carpeta de color turquesa. O sea, van a ver unas líneas turquesas alrededor como se ve ahora. Cuando está así, yo suelto el clic. Y como ven, ahora ya todas esas capas están dentro de la carpeta composición. Por favor, me envían su captura de pantalla, sobre todo de su panel de capas para ver que todo esté así.
bien, a ver los demás avanzando. Voy a dar 2 minutos para que los demás terminen, por favor. Ya saben, chicos, practiquen, si no se queden solamente viendo la clase. Aquí podrán resolver sus dudas y también, ya saben, es el viejo lema que dice que la práctica es el maestro. Sí, en todo lo que es visual, créanme por experiencia propia que esto se aprende más practicando. Nicole, Elizabeth, Bruno Ángel, Héctor, Walter, Alexander. A ver, avanzando, por favor. Les doy un par de minutos más para que terminen ese paso, por favor. Profesor, buenas noches. Disculpe, tuve unos inconvenientes para conectarme en la hora y recién ahora me conecto y quisiera saber en qué parte vamos, qué están avanzando, ya que lo último que me acuerdo es que nos quedamos en guardar el trabajo y quedarnos en esa parte de la composición. Ya. Mira la pantalla. Sí, mira la pantalla. Ya, lo que hemos hecho ahorita, es lo siguiente.
Sí, hemos creado un grupo, ¿sí? Una carpeta y le hemos llamado composición. ¿Cómo vamos a crear esta carpeta? En la parte inferior de nuestro panel de capas, ¿sí? Al costado del icono para crear una capa nueva, hay un iconito que parece un folder Manila. Sí, le vas a dar clic y se va a crear esta capa. Sí, esta capa se va a llamar composición. Debe estar arriba de todo. El segundo paso es darle clic a tu capa de personaje y luego presionar Shift. Presionando Shift, le damos clic a la capa de fondo para que, como ves, se seleccionen todas las capas, tanto la capa de personaje, círculo riel y fondo. Sí, una vez que ya están seleccionadas, le damos clic a cualquiera de ellas y sin soltar el clic vamos a arrastrar el mouse hasta el nombre de nuestro grupo o carpeta. Y te vas a dar cuenta de que va a insertar todas las capas dentro de esa carpeta porque, como ves ahorita en la pantalla, se generan unos bordes de color turquesa en la capa de grupo, ¿sí? Entonces ahí yo suelto el mouse y automáticamente, como ves, ya se me han agregado estos elementos o estas capas al grupo de composición. Te doy un par de minutos para que lo hagas, por favor, me envíes captura de pantalla.
Profesor, su audio está apagado. Ah, disculpen, disculpen. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a minimizar esta carpetita de composición y vamos a presionar Control J para duplicarla. Entonces se duplica este grupo. ¿Ven? Esta es otra ventaja de estos grupos o carpetas. Ahora, a este duplicado le vamos a cambiar de nombre a FX. ¿Sí? Vamos a cambiarle de nombre a FX y vamos a desplegar o maximizar para poder ver el contenido de esta carpeta. Bien, una vez duplicado, por favor hagan ese duplicado y pónganle al duplicado FX y desplieguen esa carpeta. Una vez hecho eso, nosotros, a ver, vamos aquí. Voy a quitar esto para que se vea mejor. Esto de color también. Sí, lo voy a cerrar. Solo para que se vea aquí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es primero, aquí vamos a darle clic a Riel y vamos a crear una carpetita que se va a llamar Riel, valga la redundancia. Riel, y vamos a poner este rielcito en la parte de arriba. ¿Sí? Hasta este punto, por favor, me envíen captura de pantalla para que tengan esta organización. Ya saben, minimizan composición y solamente vamos a tener abierto FX.
Bien. Ahora lo que sí vamos a hacer, vamos a duplicar esta capa de riel. Vamos a duplicarla 3 veces. Dos veces. ¿Sí? Vamos a quitarle la vista a la primera capa. ¿Sí? A la segunda capa la vamos a poner degradado 1. Degradado 1. A la tercera capa le vamos a llamar degradado 2. ¿Sí? Y también le vamos a quitar la vista a ese degradado 2. ¿Sí? Como nosotros estamos viendo aquí, hay un degradado, ¿no? Por la profundidad o por el punto de enfoque de la fotografía. Entonces, si nosotros vamos a tratar de hacer un buen fotomontaje, nosotros tenemos que también aplicar este tema de desenfoque o de profundidad o de volumen a nuestra composición. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer en esta parte, pues obviamente de efectos especiales. Vamos a seleccionar, ¿sí?, el degradado 1 y vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, ¿sí? Y lo vamos a dejar o podemos usar también este filtro, desenfocar, desenfoque de lente. ¿Sí? Bien, aquí en desenfoque de lente lo único que vamos a hacer, ¿sí?, es que en radio vamos a subirlo a 55. Le vamos a dar clic en OK. Y vemos cómo se desenfoca aquí, ¿sí? Una vez hecho eso, vamos a quitarle la vista y vamos a habilitar degradado número 2. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Filtro, desenfocar, desenfoque de lente. Y en vez de darle 55, aquí le vamos a bajar un poco. Le vamos a bajar a 35. O a 30. A 30. ¿Sí? Ok. Ya saben, a uno le dan 55 y al otro le dan 30. ¿Sí? A ver, haciendo eso y me envían captura de pantalla, por favor. Profesor, en los dos son desenfoque gaussiano, ¿no? En los dos. No, son desenfoque de lente. Ah, ya, desenfoque de lente. Ok. Sí. Filtro, desenfocar, desenfoque de lente. Y en radio, mira, en radio al primer desenfoque le das 55 y al desenfoque 2 le das 30.
Bien, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es, vamos a quitarle la vista a todo, solamente nos vamos a quedar con degradado 2, el primero que está ahí arriba, y vamos a crearle una máscara de capa. Acuérdense que para crear una máscara de capa, al costado del icono de FX, en la parte inferior de su panel de capas, hay un rectángulo cuadrado, un rectángulo blanco con un círculo negro en el centro. Le damos clic y automáticamente se genera esa miniatura, máscara de capa. Le damos clic a esa máscara de capa y con un pincel de color negro vamos a hacer una configuración. Vamos a aumentar el tamaño un poco. A ver, vamos a aumentar este tamaño más o menos casi a 500 o a 600 lo vamos a poner, ¿sí? Con dureza 0. ¿Sí? Y vamos a pasar lentamente, de este lado. Vamos a ir pasando lentamente. Por ejemplo, podemos darle un clic aquí y manteniendo presionada la tecla Shift le podemos dar un clic acá y automáticamente se va a hacer ese desvanecimiento. ¿Sí? Vamos a hacer un poco más abajo, un clic ahí y otro por aquí. Luego vamos a darle un clic por aquí y luego con Shift otro clic por acá. Entonces vamos a dejar solamente este tramo de acá de arriba. ¿Sí? Vamos a dejar solamente ese tramo. ¿Ya? Luego de eso vamos a seleccionar el degradado número 2. Si vamos el degradado número 2, vamos a quitarle la vista al degradado, perdón, vamos a habilitar la vista al degradado número 1. Le quitamos la vista al degradado número 2, pero con la tecla control le vamos a dar clic a la miniatura para que nos salga esta selección. ¿Por qué? Porque vamos a crear una máscara de capa aquí, ¿sí? Y vamos a presionar control I. ¿Para qué? ¿Por qué hicimos esto? Para que esta parte de abajo me quede normal y yo solamente borre esta parte de arriba. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué hace eso? Para que haya un intercalado entre la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Sí? Y luego, habilitando la parte de arriba. Bueno, el tercero, el que queda arriba, también le hacemos una máscara de capa y vamos a irla borrando poco a poco algunas partes. Sobre todo estas partes, perdón, sobre todo estas partes de por aquí. Sí, estas partes de por aquí vamos a irlas borrando un poco para que se genere como que ese desvanecimiento. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Miren, el antes. Miren, ese es el antes y ese es el después. ¿Ven? Entonces comenzamos a darle ya esos valores del desenfoque normal, ¿no? Hasta este punto me envían captura de pantalla.
Bien. Bien. Lo primero que teníamos que hacer era que en degradado 2 le creábamos una máscara de capa. ¿Sí? Le dábamos clic a la miniatura de la máscara de capa y con un pincel negro de tamaño de 600 píxeles vamos a darle un clic aquí y luego presionando la tecla Shift le vamos a dar otro clic por aquí. ¿Sí? Y más o menos va a quedar. Eso. Sí, ya. Luego, este degradado, para hacerlo más fácil, lo vamos a poner en la parte de abajo. Y ahora vamos a activar el degradado 1. Le creamos una máscara de capa. Y hacemos lo mismo, pero aquí, a ver, para modificarle vamos a poner 1000. ¿Sí? Vamos a darle clic desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, va a quedar solamente esto. Desde aquí hasta aquí. Entonces queda solo esto y al final va a quedar la parte del riel de arriba. Sin embargo, vamos a bajarle aquí un poco. 500. En la capa de riel, para que se vea un poco más la parte del desenfoque, vamos a borrarle un poco estas zonas, ¿sí? Para que se vea ese desenfoque. Igual aquí en degradado 2, perdón, en la miniatura, vamos a pasarle este pincel medio borrosito. ¿Sí? Nada más. O sea, eso nos va a generar ese efecto de desenfoque y va a mimetizarse mejor con la fotografía. Miren, por ejemplo, este es el antes y el después. Antes y el después. Les doy 5 minutos para que terminen este punto, por favor.
A ver, avanzando, muchachos. Muy bien, chicos, a ver los demás. Un par de minutos para que terminen ese punto, por favor.
Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Sí, vemos que estos rieles están un poco o demasiado saturados. O sea, va a haber un problema con el tema del color que tiene nuestro, nuestro personaje. Entonces, perdón, nuestro riel. Claro, nuestro personaje. O sea, el riel se parece mucho al color de nuestro personaje. Entonces, para que haya un poco más de contraste, podemos desaturar, ¿sí? Desaturar un poco algunas partes de este riel. Sí, para eso vamos a ubicarnos en la primera capa, en la capa que esté más encima de la carpeta de riel, y vamos a darle clic. Miren, por favor, ¿dónde está mi mouse? Vamos a darle clic aquí para crear una nueva capa de ajuste. Esto ya lo habíamos visto en diferentes clases de Photoshop. ¿Sí? Al costado del icono de la carpetita está un círculo con una diagonal. ¿Sí? Mitad mitad blanco, mitad negro. Vamos a darle clic para que se nos desplieguen todas las opciones de capas de ajustes. Vamos a seleccionar la capa de tono y saturación. ¿Sí? Y vemos cómo automáticamente en la parte de propiedades tenemos justamente tono, saturación y luminancia. Solamente vamos a tocar el slider de saturación. Le vamos a dar clic y vamos a desaturarlo un poco, ¿sí? Vamos a desaturar un poco. Miren, no lo vamos a desaturar a blanco y negro, solamente lo vamos a hacer un poco apenas, nada más. Vamos a desaturarlo un poco para que no opaque a nuestro riel, ¿sí? Igual, esta misma capa la vamos a duplicar. ¿Y por qué la vamos a duplicar, profe? Porque vamos a duplicarla y la vamos a arrastrar encima de círculo riel, ¿sí? Es la misma configuración, ¿sí? Es la misma configuración, perdón, esta capa de tono y saturación la vamos, ya, sí, la vamos a dejar así y vamos a darle clic a degradado 1 y vamos a crear una capa, una carpeta que diga degradado, ¿sí? Degradado. Vamos a seleccionar degradado 1, degradado 2 y riel y lo vamos a anidar dentro de esta carpeta de degradado. ¿Por qué hago esto? Porque después de eso, aquí en esta capa de tono y saturación le voy a dar clic derecho y voy a crear máscara de recorte. ¿Para qué? Para que solamente se aplique este ajuste ¿a qué? Al riel. Igual voy a hacer lo mismo en círculo riel, en esta capa de tono y saturación que he hecho, clic derecho y crear máscara de recorte. ¿Sí? Entonces, este ajuste, como ven, ya se ha generado en nuestra capa de riel. Hemos desaturado tanto la parte del círculo como la parte de rieles, ¿sí? Para no opacar, ¿sí? No vamos a opacar con esa sobresaturación que ya tiene la composición. Hasta este punto, por favor, me envían captura de pantalla. De igual manera, yo ahorita les voy a mandar una captura, ¿sí? Les voy a enviar una captura para que vean cómo está organizado mi sistema de ficheros, ¿sí? Acuérdense que en saturación estaba en menos 40, más o menos, aprox. ¿Sí? Aquí le voy a poner menos 40. Esto está en menos 40 en saturación y es una menos 40. Ya, ahorita les voy a copiar, ¿sí? Y les voy a pasar por el chat para que vean cómo debe de estar organizado su panel de capas. Miren bien las carpetas que hay, por favor. ¿Sí? Bien. Hasta ese punto ustedes me tienen que enviar su captura de pantalla.
Pablo César ajusta un poco mejor el tono y la saturación. Walter, lo único que te falta es que en tus capas de ajustes de tono y saturación le des clic derecho. Ah, no, sí, ya está. Disculpa, me equivoqué. Está muy bien. Sí, a ver, a ti, Pablo César, no veo que has hecho nada en realidad. Creo que todo lo tienes agrupado en un objeto inteligente. Si no veo esos grupos, esas carpetas, revisa bien, por favor.
A ver, chicos, por favor, les doy 5 minutos para que terminen los demás, sí, para poder avanzar. Bien, la otra parte que tenemos que hacer ahora es irnos, ¿sí? Bueno, esto de aquí ya está. Vamos a irnos a la parte de personaje. Vamos a crear una nueva carpeta. ¿Sí? Vamos a ser ordenados. Vamos a crear una carpeta de personaje. Sí, vamos a incrustar a nuestro personaje. También vamos a hacer una carpeta de círculo. Perdón. Una carpeta de círculo. Vamos a poner todo el círculo del riel aquí. Vamos a minimizar círculo y en personaje lo que vamos a hacer ahora, vamos a generar unas sombras. ¿Cómo generamos una sombra? Vamos a duplicar, ¿sí? La copia la vamos a poner debajo y le vamos a poner sombra, sombra. ¿Sí? Vamos a hacer como que la luz está en el va a venir desde dentro del lente hacia afuera. Entonces, como va a venir de dentro hacia afuera, vamos a presionar Control T y vamos a bajar esto. ¿Sí? Presionamos Shift para que no se distorsione, o sea, que esté en el mismo ángulo. Una vez que hemos hecho esto, presionando Shift, vamos a presionar Control Shift Alt y vamos a maximizar esto, ¿sí? Vamos a hacerlo así, Control Shift Alt. Sí, vamos a hacerlo un poquito más largo. Vamos a hacerlo así más o menos. Y ahora presionamos Control U. Eso es parecido al ajuste de tono y saturación. Es lo mismo, solamente que aquí ya no sería una capa, sino se aplicaría directamente en la capa que estamos seleccionando. O sea, ya no se puede editar. Y vamos a ponerle en luminosidad 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra sombra. Y luego vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Lo vamos a separar tanto. No, ahí está muy poco. Ahí lo vamos a poner más o menos. ¿Sí? Le damos OK.
y solamente bajamos la opacidad. Vamos a ir jugando con la opacidad. Sí, más o menos por ahí en un, no sé, un 65% de opacidad. Y ahí estamos como que generando esa sombra. Hasta este punto me envían captura de pantalla. Ya saben, repito de nuevo. Para los que no entendieron, atención. Duplico mi capa con control J. ¿Sí? A esa duplicado le voy a poner sombra. ¿Sí? Ahora, sombra ahorita está encima de personaje. Personaje en realidad vamos a arrastrarlo para que esté encima de sombra. Seleccionamos de nuevo nuestra capa de sombra y presionamos control U. Acuérdense, control U. Y vamos a bajar la luminosidad hasta este punto. ¿Sí? Presionamos control T. Y con Shift bajamos esto. Lo bajamos así, le damos Enter. Presionamos control T de nuevo. Y con control Shift y Alt lo vamos a hacer un poco así, un poco más grande. Vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y lo dejamos en 20 puntos, más o menos, el desenfoque gaussiano. Y le bajamos a 65 la opacidad. Sí, ahí está nuestra sombra. O repitan, si se estancan en alguna parte, me escriben o me avisan nada más.
Ya, a ver. Walter Alexander, lo que tienes que hacer primero es duplicar pues tu capa de personaje. Ese que dice capa 1, dentro de tu carpeta de personaje, duplícalo con control J. Luego presionas control U y le bajas toda la luminosidad a 0. Bájale más, o sea, hasta que se vuelva negro, ¿sí? Y luego la transformas con control T. Sí, Stephanie Lourdes, dime en qué te puedo ayudar.
Bueno, Lourdes, ya hemos visto lo del afiche publicitario en la clase de Illustrator. En Photoshop sería prácticamente casi lo mismo. Te recomiendo que las tarjetas las hagas en Illustrator mejor. Sí, en realidad la diferencia de un afiche con una tarjeta varía en el tema de sus dimensiones. ¿Sí? Esa es la única diferencia, pues, y el contenido, ¿no? Pero en realidad tienes toda la técnica y la base para hacerlo. Muy bien, Walter. Bien, vamos a seguir con otra parte. Vamos a hacer este último paso, solamente está aquí. No ha terminado por si acaso el fotomontaje. Va a terminar en la próxima clase. Pero lo siguiente que vamos a hacer es duplicar la capa de personaje con control J. Y ahora vamos a utilizar filtro cámara RAW. ¿Sí? Filtro de cámara RAW. ¿Por qué? Porque vamos a bajarle la exposición. ¿Sí? Vamos a oscurecer el personaje de esta manera. Y le vamos a dar clic. Por ejemplo, le ponemos -3. Un ejemplo. Y le vamos a dar clic en aceptar. ¿Sí? Una vez que le hemos dado clic en aceptar. Bien, aquí se ve justamente como un alito. Un halo a los costados. Vamos a crear una máscara. ¿Sí? Una máscara de recorte. Y con un pincel negro. Un tamaño un poco más pequeño. De unos 5 puntos más o menos será. Vamos a comenzar a pasar este pincel negro sobre algunas partes de nuestro personaje. Miren, si no le sale muy bien, no hay problema. Solo en algunos lados, por ejemplo, por aquí puede ser. Si se equivocan, control Z. Como que generamos unos halitos de luz. Podemos aumentar un poco y generar también un poco más de atmósfera. Por aquí más o menos. Por aquí. Sí. Para que no sea tan... Para que sea un poco más orgánico. Sí. Vamos a generar... Igual que se vaya generando esto. Aquí. Y ya con el pincel. Con el pincel en número 5, 4, 5, 6. Y le vamos generando algunas cosillas por aquí. Algunos relieves. Entonces vamos generando unos pequeños relieves. ¿No? Aquí también.
Ujú. Entonces vamos generando estos halos. Aquí puede ser. Luego ahí en la misma sombra vamos a utilizar un pincel negrito. Sí, con dureza 0. Podemos como que pasarle el mouse por ahí un poco. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a pasar el mouse por acá, ¿no? Por acá. Por aquí. Unos 100 más o menos. ¿Sí? Para mejorar la sombra. También lo pueden hacer en una capa aparte. Hacemos esto. ¿Sí? Bajamos por aquí. Podemos ponerle un desenfoque para mejorar un filtro, desenfocar. Desenfoque gaussiano. Ahí y bajarle un poco la opacidad. Entonces aquí control T lo podemos reducir. Sí, entonces aquí ya podemos ver antes y después. Ven cómo vamos mejorando un poco la composición. Sí. A ver, me envían sus capturas de pantalla hasta esta parte.